Hace tiempo que tenía pensado hacer este vídeo, y es hablando de que los juegos de rol, a mí me gustan mucho los juegos de rol, algunos de vosotros igual los habéis probado, igual no, igual lo hiciste cuando erais adolescentes, igual no, pero ahora os dedicáis a hacer cómics, o preparar vuestras historias, lo que sea, o dibujarlas y demás, y pocas veces habéis pensado que una buena base de documentación, un buen sitio de documentarlo son los libros de rol. Una cosa que me encanta de muchos libros de rol es cuando hacen de una ambientación histórica, y en la ambientación histórica ponen toneladas de documentación para que el máster, el director de juego, pues lo sitúe todo en el sitio, ¿no? Y que tú estés jugando la partida y, por ejemplo, pues intente que todo sea perteneciente a ese sitio, ¿no? Estés jugando en el siglo pasado, pues, porque había, qué transportes había y qué más cosas y tal y demás. Luego también hay otro tipo de manuales que no son de nada real ni nada histórico, pero que os puede dar historias, bases, y para que vosotros digáis, ostras, mira, nunca me he pensado que una nave espacial podía funcionar así, y tal y cual. Y por ejemplo, ya que digo nave espacial, y de este ejemplo es Alien, ¿no? Este manual que sacó Edge, el juego de rol, y dirá, bueno, pues aquí viene todo lo necesario para jugar, pero además, para todo el mundo que le guste el universo de Alien, viene a explicar muchas cosas que en las películas no se explica. Viene una cronología de todo lo que pasa y demás. Pero bueno, a nivel de documentación, ¿para qué os puede servir? Pues si queréis desarrollar una sociedad futurística, aquí hay un buen ejemplo de cómo funciona la por ejemplo, cómo se organiza políticamente, cómo se han ligado los planetas y demás. Pero bueno, vosotros hacéis la vuestra, pero es que además viene mucha documentación de naves, de tipo de gente que puede estar trabajando en ese futuro, ¿no? ¿Qué tipo de ingenieros se necesitarían en un futuro así? Por ejemplo, una nave, ¿no? Sobre todo está este libro, Alien, y está el de Marines, donde en el de Marines igual se explica más cosas todavía sobre el funcionamiento de las naves, de las armas y demás. Pero, ¿ves? Por ejemplo, vienen tipos de alienígenas que os pueden inspirar para ver cómo funcionan. Por ejemplo, aquí te da todos los datos de cómo funciona esa. Igual eso lo podéis aplicar a una criatura vuestra, pero sobre todo hablando de naves, ¿no? Mirad, mapas de bases espaciales, de naves. Por ejemplo, estás construyendo una nave espacial y dices, ¿pero qué hay dentro? ¿Qué podría poner? Sobre todo eso, en la nave es aquí y en el de Marines también. Mirad, lo vieron antes. Por ejemplo, yo qué sé, ¿qué hay dentro de una nave? Hay un almacén, supongo, ¿no? Las cabinas del piloto, pero ¿qué más cosas, no? Y por ejemplo, en estos libros te documenta un montón de naves diferentes, qué es lo que tiene cada uno, y te dices, hostia, pues voy a mi nave y le voy a incorporar una sala de reactores, o un laboratorio, o un no sé qué, no sé cuántos. Pues esta típica documentación de cosas fantásticas, ¿no? No es para que lo copiéis, pero para que os dé ideas varias de ciencia que se usa en el futuro, de tipos de planetas, de tipos de armas, de tipos de criaturas, ¿no? Y es una cosa que os ayudará, pues puede dar una base, pues si estáis atascados, o si queréis dar la ciencia ficción por un poquito más de base y demás. Los libros para mí, excelencia en el tema de la documentación, siempre han sido los libros de Cthulhu, ¿no? De la llamada de Chulu, o en este caso, el rastro de Chulu. Son libros que siempre están documentados a tope. Y por ejemplo, Londres no sé cuánto, ¿no? Por ejemplo, este se llama Cazadores de Libros de Londres, ¿no? Y está ambientado en el 1900... Os lo diré ahora mismo. 1900... A ver, ¿qué época es? Ahora os digo. Fijaros que viene hasta con una guía de... ¿Ves? Unos mapas de Londres de aquella época. Citaciones con sitios marcados importantes. Mapas de lugares de interés. Y esto se inventó en 1924, creo que puede ser, si os lo digo de memoria, años 30. Estos años 30, y este va en concreto, es un libro que basta de gente que caza libros, ¿no? Yo sé. No sabe que el personaje típico consigue ediciones antiguas de tal y cual. Y está bien porque se han documentado, y hay un momento dado que viene jerga incluso de esta gente, ¿no? Jerga que usan, ¿no? Pues la copia tal, ¿no? Esto es una copia de manuscrito de página doble porque no sé qué, no sé cuánto. Luego te vienen sitios de cómo funciona esta gente. Te vienen ideas, si queréis jugar a rol, perfecto, pero si no, aún así, os dan ideas de cómo hacer según qué gente trabajando. Por ejemplo, glosario de términos empleados para los cazadores de libros. Por ejemplo, intonso, un libro en el que las páginas de un pliego no han sido cortadas o separadas una de otras. Joya, un libro exquisito, bueno, típico. Kosher, auténtico, que no ha sido falsificado ni alterado. De proveniencia sólida. Puede emplearse como verbo, en cuyo caso significa comprobar la autenticidad de un libro. Lámina, una ilustración o fotografía sin impresión por detrás.
unicum, cualquier artículo que existe o queda un único ejemplar. Por ejemplo, palabreja que tenéis para construir un personaje que caza libros en 1924 en Londres o en cualquier lugar del mundo. Pero es que además te habla de más sitios, ¿no? De cómo se funcionaba en aquel momento el movimiento de libros, de bibliotecas, de libros, como los límites de Cthulhu, pues vienen libros de ocultismo y de terror, pero bueno, no hace falta que la hambre. Y luego, mira, Londres durante los años 30. Contactos que puedes tener en la ciudad, gente que pueden conocer vuestros personajes. Barrio a barrio te va diciendo cosas interesantes que pasaban en aquella época, en los años 30, ¿vale? Todo esto, documentación. De barrios, de barrio a barrio, de barrio a barrio, por ejemplo. Vamos a coger algo al azar para que lo tengáis aquí. A ver, vamos a coger el norte de Londres. Arqueología. Boadiza yace enterrada bajo la vía 10 de la estación de King's Cross, donde sucedió tras su batalla contra los romanos. King's Cross fue conocida como Battle Bridge hasta 1830. Un túmulo de la Edad de Bronce en Parliament Hill, en Hampshire Field, fue excavado en 1894 y resultó estar vacío. Cosas que pasan por ahí. Luego te vienen también Londres bajo tierra, cementerios de Londres, bueno, aquí si quieren introducir mitos y leyendas que van a ver en Londres, monstruos de Londres, aunque algunos son relacionadas con los mitos de Chulo y mejor no nos interesa tampoco sea magia. Ahora de la magia opcional, que es la megapolisomancia, que es la magia esta como la que usa si habéis leído From Hell, ¿no? Lo de marcar las calles con unas líneas que pueden formar los pentagramas, bueno, que cada sitio tiene un objeto, estomaje, por eso se llama megapolisomancia. Aquí te vienen ideas, te vienen también personajes, algunos personajes de la época para que los uséis si queréis, bueno, por supuesto. Y la verdad que es eso, que a lo mejor, claro, algunos son elevados el precio, pero si tenéis amigos roleros metidos en esta vaina, yo le echaría el ojo porque hay ventajas épocas, sobre todo los de Cthulhu si queréis Londres y demás. Y siguiendo con los mitos, pero no es ni los mitos ni la llamada de Cthulhu, sino es un juego propio que se llama Dark Street. Este está inspirado en el Londres de 1749, cuando todavía no había policía, ¿vale? Todavía no había policía por aquel entonces allí. Eso era, vamos, una cosa salvaje. Y toda esta parte, creo que hasta aquí que veis, ahora está ilustrado con dibujos sobre todo de William Hogarth de la época. Todo esto de aquí es documentación de ese Londres. ¿Qué comían? ¿Dónde iban? ¿Qué era la aristocracia? Los pobres, los ricos. Te viene esta lista de precios de cosas, herboristerías, de todo tipo, y de personajes de la época. Es una documentación tremenda, o sea, es abrumadora y a mí me encantan estos libros que están llenos de ideas, de personajes famosos que si queréis inventar en esta época ahí, vamos salvaje, mira, hasta Casanova, que está por ahí. Casanova, me parece, este libro sí que es más asequible y me parece, apoyarse a una editorial pequeñita de aquí, y me parece muy curioso que si dejáis aparte el tema rol, pues tenéis aquí una documentación de esa época muy interesante. Y ya para acabar hoy, os voy a traer un libro muy interesante, llamando La llamada de Cthulhu, no podía faltar, que os trajera La piel de toro en 1920, que es una cosa de Ricardo Ibáñez. Ricardo Ibáñez es, bueno, el creador de Aquelarre, ¿no? Que llaman el primer juego de rol que se publicó aquí en este país, hecho de aquí de autoría española. Y aquí muy bien acompañado, os lo diré, bueno, aquí hay un montón de bibliografía, ¿no? Pero viene gente que le ha ayudado, como Marc Alpena, bueno, luego hay aventuras aquí, ¿no? Daniel Arento y más gente, ¿no? Las aventuras y demás. Pues viene un libro que son para jugar aquí en España, pues la piel de toro, ya lo dice, ¿no? En 1920, ¿no? 1920. ¿Y qué pasa? Pues que una buena parte del libro es documentación de España de 1920. Que esto a veces uno quiere hacer historias ambientadas por aquí y le cuesta, ¿no? Pues en este libro encontraréis un montón de documentación, pues cómo era la vida, y un poco parecido como el que antes decía, Londres, profesiones que habían ahí, cómo estaban las clases, la religión, el servicio militar obligatorio, las leyes contra gays y lesbianas de aquella época, los votos o no los votos, cómo era España en la geografía, cómo podía ser un programa de una radio, cuánto podías tardar en moverte de un sitio a otro, precios, qué ropa se llevaba.
inventos de la época, por ejemplo, qué cartelera de cine te puedes encontrar en esta época. Un montón de documentación súper interesante, mira, precios y dinero de la época. Por ejemplo, yo qué sé, un día en la pensión, 6 pesetas. Sueldo de una criada, 40 pesetas, pues, por ejemplo, ¿no? El autogiro. Te vienen también personajes conocidos, como no, para que los tengas ahí a mano, ¿no? Porque siempre queda bien meter un ganchito ahí de un personaje conocido y demás. Y luego, bueno, luego vienen criaturas y bichos que bueno, que se puede usar aquí en la llamada de Cthulhu, pues que están inspirados en el folclore de aquí, ¿no? Entonces esto es más guay. Esto ya no es lo mismo que usar a Chucu Chucu Comod o Chuquito Rojo Robot, ¿vale? Entonces aquí tenéis, realmente vienen sus habilidades y sus fuerzas, pero también viene cómo vencerlos o como esto. Pues siempre podéis ser inspiración o que os dé pequeños ganchos para que luego vosotros, pues ya, pues a partir de aquí, os pongáis sobre la pista de cosas sobre las que os queréis comentar. Viene luego, muy interesante, me encanta, viene cuatro guías, así, ¿ves? Por ejemplo, en Madrid, te viene así de breve, sitios de interés, que se movía por ahí, hospitales, Barcelona, pues, qué cositas había ahí interesantes, ¿no? Para ayudarnos, por ejemplo, bibliotecas famosas, manicomios, yo qué sé, espectáculos, deportes, cosas curiosas, muy destacables de la época, incluso noticias, Sevilla, tenemos aquí Sevilla, tenemos aquí, yo qué sé, San Sebastián. Están muy bien estos libros y estos son muy interesantes. No, los 4 que os he traído son bastante muy buenos, son juegos muy divertidos. O sea que ya lleváis eso además. Así que muy recomendable. Y eso, pues que si os gusta material vuestra historia, pensad en los juegos de rol, que hay material muy interesante y jugad a rol, que es una de las cosas más divertidas que hay en este mundo. Echarle ahí unas partidas a rol que os gustará.